Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor, a toda la familia de la fe y a los que en esta mañana que hemos vuelto casi exactamente al año, ya nos estamos reuniendo presencialmente aquí en la congregación. No obstante, vamos a seguir saliendo por los medios que hemos venido haciéndolo, no vamos a dejar de hacerlo, porque la idea es que aquellas personas que todavía no pueden congregarse, como son las personas de la tercera edad, los niños menores de 12 años o las personas con vulnerabilidad por situaciones de salud, etcétera, etcétera, pues puedan seguir asistiendo, congregándose a través de estos medios digitales. Pero hoy, domingo 14 de marzo, ya estamos de vuelta en la iglesia en los horarios normales, tal como lo habíamos anunciado el día miércoles. Bueno, permítame decirle que estoy muy feliz por este reencuentro con la familia de la fe de manera presencial y decirle que meditando, pensando, diciéndole a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar ahora que nos vamos a encontrar nuevamente cara a cara con tu pueblo? Y Dios me hacía notar algo que es importante saberlo, reconocerlo, identificarlo, para que nosotros podamos también tomar la posición, la condición correcta frente al Evangelio, frente a la obra, frente a nuestro compromiso y a nuestra responsabilidad como cristianos. Bueno, para eso quiero decirle que efectivamente lo que sucedía en esa época en la que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y todo el trabajo que Él hizo tanto con sus discípulos como con la gente, las multitudes que le seguían, es muy similar a lo que nos toca vivir en estos tiempos, ¿no? Siempre, digamos, desde que yo estoy, por ejemplo, compartiendo la palabra de Dios, que ya son aproximadamente 23 años, he visto que hay situaciones de la palabra que coinciden plenamente con las vivencias que nos toca experimentar, que nos toca afrontar en un momento determinado. Y para eso yo quiero pedirle, por favor, que tomemos como base en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 35 al versículo 38. Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38, hago yo la lectura de la palabra de Dios y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia este texto bíblico porque es palabra de Dios. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, vino al mundo con un plan, con un propósito. Y su propósito y su plan era el plan redentor, es decir, dar la oportunidad a la humanidad de que le conozcan para que a través de él y aceptando su sacrificio en la cruz del Calvario para resucitar al tercer día, abra nuevamente la puerta de acceso de nosotros al Padre, del cual estábamos destituidos de su gloria por causa de nuestro pecado, ¿no es cierto? Pero en este trabajo, en este trajín, en estos 3 años y un poco más de manifestación pública de Jesucristo, pues Él hizo cosas como esta, ¿no es cierto? Es decir, dice que Él iba predicando en las aldeas, en las ciudades, acerca del Evangelio, les iba anunciando, les iba diciendo, les iba dando directrices. También fue manifestando sus señales y prodigios, ¿no es cierto?, para corroborar que Él era quien decía que era, es decir, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Es decir, sanó a muchas personas, sanó de enfermedades, tal como dice aquí, sanó enfermedades, liberó a endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de situaciones que obviamente mostraban una condición sobrenatural, la condición de hijo de Dios. A pesar de que la gente le escuchó, de que le vio hacer todos esos prodigios y milagros, pues se rebelaron y no quisieron hacer caso algunas personas. Pero también dice que había multitudes, ¿no es cierto? A esas multitudes Jesús les vio como multitudes desamparadas, sin esperanza, como personas que no tienen, son como ovejas que no tienen un pastor, y Dios tuvo compasión de ellas. Es decir, Dios siempre tuvo una preocupación porque efectivamente la gente llegue a conocer del plan que Él tenía, del plan redentor, para que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Y hablarles obviamente de un camino, de una apertura de Dios
para poder estar un día en su presencia y por la eternidad, que ese es el objetivo mayor, ¿no es cierto? Para esto, Jesucristo no solo enseñó, no solo caminó por las aldeas y ciudades, no solo sanaba, no solo lo liberaba, hacía distintos tipos de milagros, resucitaba muertos, etcétera, etcétera, sino que formó un equipo, como era obvio, ¿no es cierto? Formó un equipo de obreros a quienes les llamó discípulos y apóstoles, dice la palabra de Dios, es decir, discípulos porque iban a ser disciplinados por él, porque tenían que seguir las enseñanzas del maestro, porque tenían que seguir los pasos del maestro, y apóstoles porque en un momento determinado tenían que ser enviados, ¿no es cierto? ¿Enviados a qué? Pues a hacer lo que habían visto, lo que habían aprendido de parte de su maestro. Tan cierto es esto, el propósito, ¿no es cierto? Que les dice, miren, la mies es mucha y los obreros pocos. Dicho de otro modo, el trabajo que hay que realizar es mucho, es bastante, y no sé con cuántos obreros cuento. Lo que sí veo es que obreros, no son todos los que dicen decir. ¿Sí? Hay mucha gente que le seguía, hay mucha gente que le admiraba, hay mucha gente que procuraba sus beneficios, ¿no es cierto? Pero obreros, o sea, la gente con quien se puede contar ese grupo de trabajo, ¿sí? Ese grupo de trabajo era poco. Así lo consideró Jesús en esa época y así ha sido siempre, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Es decir, gente con la que se puede contar para sostener, para ayudar, para colaborar, para cumplir la misión que Dios encargó a la iglesia, siempre estarán menos de los que se requiere. Eso le pasó a Jesucristo, eso pasa hoy. No es queja, no es nada de eso. Pero digo, tan cierto es el hecho de haber formado un equipo con este propósito, ¿no es cierto? Que inmediatamente, después del último versículo que acabamos de leer como nuestra porción inicial y nuestra porción oficial también le podemos llamar, sucede lo siguiente, que efectivamente Dios conforma un grupo de trabajo, ¿sí? Se dan los nombres de ellos y los vamos a mostrar ahí porque es importante, ya va a ver el porqué, es trascendente de que sepamos quiénes eran. No vamos a desglosar características ni mucho menos, es necesario saber los nombres para este efecto, ¿no es cierto? Y menciona ahí, como igualmente va a salir en la pantalla, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, lo siguiente, con atención y con reverencia porque es palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y dice el versículo 5, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, ¿no es cierto? Entonces, obviamente Jesús lo que estaba diciendo hasta aquí, lo que entendemos en los versículos que hemos leído, es, yo he venido para cumplir una misión, por eso estoy enseñando el Evangelio, por eso estoy predicando, estoy sanando, ¿no es cierto? Estoy liberando de demonios a las personas, etcétera, etcétera. Sé que el trabajo es mucho y no sé con cuántos obreros puedo contar, pero he decidido formar un equipo de trabajo que son ustedes 12, los iniciales 12 discípulos, que también los llama ahí mismo apóstoles. Sí, ya le indiqué la razón del por qué se les da estas dos misiones en realidad a este grupo de trabajo. Y bueno, pues a continuación del versículo 5, o la primera parte del versículo 5 que me permití comentar, dice que les muestra también algunas condiciones, ¿sí? para el desarrollo de este ministerio, ¿no es cierto? Que efectivamente, dice, cuando ellos vayan a una ciudad, primero vayan, dice, a los israelitas, luego a los gentiles, que si en una ciudad les reciben bien, en buena hora, que les mandaba como palomas, o que esperaba que se comporten como palomas y a su vez como serpientes, o sea, suspicaces, pilas, vivos, alzando pelito, sí, pero por otro lado también mansos, tranquilos, humildes, dependiendo de Dios, etcétera, etcétera. Les da un sinnúmero de cosas. Pero yo quiero destacar algo muy importante en este punto. ¿Qué es lo que aquí trasciende? Aparte, digo, de saber quiénes eran los del equipo de trabajo de Jesucristo, estos 12 discípulos. Que ellos dice que les dio autoridad. ¿Para qué? Para que sanen toda enfermedad y toda dolencia. También dice, ya le voy a explicar un poquito la diferencia de lo uno y de lo otro, ¿sí? Para que puedan liberar a las personas que estaban endemoniadas. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, Jesucristo
a las personas con las que quiere contar para hacer su obra, les capacita, les instruye, les guía, les da ejemplo, el ejemplo propio, porque vimos los versículos inmediatamente anteriores o los últimos versículos del capítulo 9, ¿sí? Vimos que él hacía eso, ¿no es cierto? O sea, él sanaba, él liberaba, él resucitaba, él hacía todas esas señales y esa autoridad delegó a sus discípulos para que ellos salgan y hagan exactamente lo mismo. ¿Por qué hace esto Jesucristo? Bueno, a Jesucristo nada le coge de nuevo, ¿no es cierto? No es que él dijo por si acaso, para que me acoliten, para que me ayuden, porque algún rato yo me canso o algún rato me jubilo. No, esa posibilidad no existe, ¿no es cierto? Él hace esto, ¿sí? Porque él ya sabía lo que venía más adelante, ¿sí? ¿Qué pasó más adelante? Bueno, pues inmediatamente ellos son instruidos, son capacitados, son enviados para que hagan, regresan con algunas preocupaciones diciendo, no pudimos hacer esto, esto sí, en esto fallé, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, por ejemplo, que les dice en los versículos posteriores del capítulo 10 que leímos hasta el versículo 4 y primera parte del versículo 5, también les dice, vean, no se afanen por coger nada para seguridad de ustedes, ¿sí? Es decir, no estén preocupados de ver la alforja, dice con que tengan una túnica suficiente, ¿para qué van a llevar dos? Sí, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, ustedes hacen su parte y yo me preocupo de sostenerles y de sustentarles, entre las instrucciones que le da. ¿Qué pasó luego con los discípulos? Pues que caminaron juntos con Jesucristo, que siguieron escuchando sus magníficas prédicas, su palabra maravillosa, ¿no es cierto?, sus enseñanzas. Vio también cómo reaccionó la multitud para con él, que había multitudes que le seguían, pero también había gente que le reprochaba, que le juzgaba por la palabra que en algún momento la dio, una palabra fuerte, pues procuraron matarle, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y todo eso se venía desarrollando. Y en estas conversaciones íntimas que tenía Jesús con sus discípulos, ¿no es cierto? O sea, ellos vivían juntos. Entonces yo me imagino que ellos se congregaban todas las noches con Jesucristo, llamémoslo así. Ellos se congregaban todas las noches con Jesucristo para compartir, para conversar, para comer también, ¿no es cierto? Para reír, por supuesto que sí. Y de pronto habían los más cercanos, ¿no? Los cuatro panas más cercanos, que era Pedro, el muy conocido apóstol Pedro con su hermano Andrés y el discípulo amado Juan con su hermano Jacobo, ¿no es cierto? De todas maneras, todos tenían acceso a conversar, a hacerle preguntas, a tener inquietudes, de decirle lo que pasó durante el día y a su vez Jesucristo les hablaba a ellos de lo que él implicaba, que el reino de los cielos se había acercado, ¿no es cierto? Entonces digo, fue así el trajín. Pero en algunas de esas conversaciones, pues resulta que Jesús ya comienza a insinuar en primera instancia y luego ya a decir claramente lo que habría de suceder. Les dice, miren, mi tiempo ya está corto, ¿sí? Y aquel día se acerca, ¿sí? Entonces ellos, ¿pero de qué nos hablas? Dice, ya se acerca el día en que yo voy a ser quitado de ustedes, yo voy a regresar a mi padre de donde yo vine. Les habla claramente, digo, al principio era una insinuación, les hablaba con una que otra simbología, pero después les habló muy claro, ¿no es cierto? Les dice, ya es hora de que yo termine aquí mi misión. El término de mi misión aquí no es nada bonito, ¿sí? Tiene que cumplirse las escrituras tal como ha sido dicho y ustedes van a quedar aquí y van a quedar aquí haciendo la obra que yo les he indicado, porque en algún momento yo ya no voy a estar con ustedes ya no se van a congregar conmigo, ¿no es cierto? Repentinamente voy a ser quitado de ustedes, ¿sí? Y es necesario que toda la capacitación, la instrucción, la palabra que les he hablado, el ejemplo que les he dado, la autoridad que les he delegado, es necesario que ustedes la ejerzan, ¿no es cierto? Sin embargo, mientras ellos estaban con Jesucristo y eran observadores atentos, eran discípulos atentos, ¿no es cierto? Que escuchaban las enseñanzas del Maestro, pues se mantenían con calma, con tranquilidad y prácticamente no hacían mucho caso de aquellas advertencias claras que Jesucristo, que es Dios, les había dado respecto de un día en el que Él iba a ser quitado. Efectivamente, había llegado la fiesta de la Pascua, misma que nosotros estamos cercanos a celebrarla en la Semana Santa, en la Semana Mayor, que Dios nos dé salud, vida, fortaleza para poder llegar y hacerlo del modo que esto corresponde. Y llegó
la fiesta de la Pascua como había llegado 2 o 3 fiestas anteriores que habían celebrado con él, ¿no es cierto? Dios les dio las instrucciones de cómo tienen que hacer, dónde lo van a hacer, buscar el aposento, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega a lo que se conoce la última cena. Ellos no sabían que iba a ser la última cena, ellos sabían que era la cena de la Pascua, pero que terminó siendo la última. ¿Por qué? Porque en esta última cena Jesús habla claramente, les da unas demostraciones adicionales a toda la enseñanza que como maestro y con el ejemplo les había compartido. Por ejemplo, lava los pies de los discípulos, siendo él el maestro. Ellos tenían claro entendimiento de lo que esto implicaba, la honra que implicaba que alguien sea lavado los pies y muchísimo más aún de parte del maestro. Eso no sucedía, para eso existían personas, por llamarles de algún modo hoy, sirvientes que hacían eso, ¿no es cierto?, que honraban a quien les visitaba. Pero aquí fue al revés, para demostrarles lo que él había dicho con palabras, que yo no vine a ser servido, sino a servir. Dice, si yo hago esto con ustedes, esto mismo tienen que hacer ustedes con los demás, ¿no es cierto? Ahora, en esa última cena pasan cosas terribles, críticas, todas porque estaban dichas en las Escrituras. Una vez que termina la cena, y que terminan cantando, dice uno de los evangelios, se dirigen a Getsemaní a orar, al huerto de Getsemaní, al jardín del Getsemaní. Van allí a orar y ahí comienza todo lo que estaba escrito, o continúa, ¿sí?, todo lo que estaba escrito, pero comienza la recta final del plan redentor, que para nosotros es una bendición, pero para Jesús y sus discípulos fue terrible, ¿no es cierto? Es decir, ellos van a Getsemaní, Jesús se pone a orar, les pide a ellos que por favor se sostengan y les sostengan a él en oración. Él se va un poco distante, regresa, les encuentra dormidos, les exhorta, les dice no pueden siquiera soportar un tiempo adicional de oración, pero dice que los ojos se les cerraban del sueño, se les caían los párpados del sueño y comienza ya la situación más crítica que afrontó Jesucristo. Eso lo muestra en su oración en Getsemaní, ¿sí? Digo, es crítica cada situación. Primero, que él fue allá después de haber dicho ya claramente quién le iba a entregar, ¿sí? De hecho, él fue con sus 11 discípulos porque aquel que le iba a entregar, él había ido ya, en el contubernio al que había llegado, había ido ya a llamar a los alguaciles, a los soldados, a los fariseos, a los doctores de la ley, a todos los que se reunieron para arrestarle y darle muerte a Jesucristo, ¿no es cierto? Situación crítica, terrible. Crítica también la situación de que él pida oración a sus amigos, a su equipo de trabajo con quienes compartió, y no pudieron sostenerse despiertos. Y crítico porque le arrestan a Jesucristo, ¿sí? Le arrestan al Señor Jesucristo. En la reacción, Pedro saca una espada, corta una oreja y Jesús le dice, tranquilo Pedro, no te precipites, coge la oreja, le vuelve al puesto, una señal más de que era el Hijo de Dios, de que Él da vida, de que Él restaura, de que Él sana, de que Él, etcétera, 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 ¿no es cierto? Coge y pone orden en la situación. Dicen que buscaban a toda una multitud y gente con palos, piedras y los soldados con sus armas y todo. ¿A quién buscan? A Jesús. Pues yo soy, retroceden, caen, ¿sí? Y es arrestado Jesucristo. En el arresto de Jesucristo pasan dos cosas terribles adicionales a las que ya me he permitido mencionar. La una es que su amigo íntimo, su pana, su incondicional, Pedro, le había dicho minutos antes, cuando estaban en casa, aún antes de salir a Getsemaní, le había dicho, Señor, si es que es necesario, voy a estar contigo yo hasta la muerte. Cuenta conmigo. Yo te he llegado a amar de tal manera y sé que te necesito y sin ti prefiero estar junto contigo en la muerte que estar sin ti. Todas esas palabras nacidas de una emoción, pero respaldadas con un sentimiento genuino. No podemos juzgarle a Pedro y decir que era puro boca, no, para nada, porque él demostró fehacientemente antes y después mucho más su compromiso, su amor con Jesucristo y con la obra. Y digo, sufre dos cosas terribles. La una, la negación de Pedro.
cuando Jesucristo ya es arrestado y es llevado al concilio para ser juzgado con mentiras, con engaños, ¿sí? Y la otra cosa, y le voy a dar solo la referencia del versículo, allá en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 56, dice que viendo la situación que estaba afrontando Jesucristo, refiriéndose a sus discípulos, a los 12, que dimos los nombres y que constan ahí en Mateo capítulo 10, los primeros versículos, dice que todos dejándole, huyeron. ¿Sí? Este grupo de personas, todos dejándole, huyeron. Y obvio, en el momento más crítico de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, si bien es cierto, estaba escrito, era parte del plan redentor, todo lo que usted quiera, pero humanamente hablando, y él era 100% humano, era una situación súper crítica. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi equipo de trabajo? ¿Dónde están los que dijeron estar conmigo? ¿Dónde están aquellos que les enseñé con el ejemplo? ¿Dónde están los que recibieron la instrucción? ¿Dónde están los que recibieron la delegación de mi autoridad para que puedan sanar enfermos, para que puedan sanar dolencias, para que puedan liberar endemoniados, etcétera? ¿Dónde están? Todos le dejaron y huyeron. ¿Por qué le digo que los acontecimientos de la palabra de Dios siempre permanecen vigentes? No solo porque cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará, porque si algo tiene vigencia desde siempre y hasta siempre, es esta bendita palabra de Dios. ¿Por qué le digo que hay un parecido? Porque a estas multitudes, ¿sí? Y principalmente a este grupo de amigos, de colaboradores cercanos, de la noche a la mañana, se quedaron como nosotros hace aproximadamente un año. Ya no podían congregarse. ¿Por qué no podían congregarse? Pues por el temor. Y no podían congregarse porque pensaron que no volverían a ver más a su Señor. ¿Sí? 3 aspectos. De la noche a la mañana ya no podían congregarse, porque yo le dije que ellos se congregaban en la noche con Jesús para comentar, para hablar, para recibir instrucción, etcétera, etcétera, para poder exponer sus inquietudes y recibir la respuesta, para comentar lo sucedido en el día, para todo lo que implica el Evangelio, la instrucción, la enseñanza, el compartir, el caminar juntos, ya no podían hacerlo, ¿no es cierto? Fue arrestado su Señor con sentencia de muerte, se veía claramente que la situación era inapelable, ¿sí? De la noche a la mañana, digo, se quedaron sin congregarse, sin su Señor, ¿sí? Y adicional a esto, pues ellos le dejaron, huyeron, se sintieron desamparados. ¿Por qué llegamos a sentirnos de una manera similar? Porque igual nosotros, ¿no es cierto? Hace un año ya no pudimos tener el culto que estamos teniendo hoy. Hace un año cayó, el segundo domingo de marzo cayó 15 de marzo, ¿sí? Y hasta el sábado 14 teníamos toda una planificación, teníamos que ir a hacer una visita a un lugar con los jóvenes de la iglesia, y el domingo estábamos listos para predicar en los 3 cultos como normalmente lo hacíamos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, en cuestión de minutos, quizás una hora, las noticias nos fueron llegando y de la noche a la mañana nos pasó lo mismo. Nos quedamos sin congregarnos, nos quedamos sin el Señor, no porque Él nos haya dejado, sino porque nosotros pensamos que ya no era lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que una cosa es ir a la iglesia y vea, ahora que estamos aquí, es verdad, tanto para el pueblo que viene a escuchar la palabra y que viene a adorar, ¿sí? Y que viene a buscar de Dios y que viene a entrar en su casa porque sabe que aquí la situación es diferente, porque aquí habita el Espíritu Santo, cuanto para mí también. No, una cosa es ver a una cámara y predicar y otra es distinto mirarles a ustedes, aquí presentes, las sonrisas, las caras, los saluditos, a pesar de que no podemos tocarnos o debemos evitar ese tipo de situaciones, pero es distinto. Yo sé que es así, ¿no es cierto? Pero lo que también sucedió es que tanto ellos, los discípulos en aquel entonces bajo esa circunstancia, como nosotros bajo la nuestra, la pandemia, también nos recluimos por temor. Ellos también se recluyeron por temor. Ellos también se ocultaron por temor.
Porque si ven que a su Señor le hicieron eso, y Él les había dicho varias veces que efectivamente, si Él siendo el maestro le hacen lo que le hacen, ¿cuánto más les harán a sus seguidores? Entonces se recluyeron por temor. Ellos no estuvieron un año como nosotros recluidos, o varios meses. Ellos estuvieron mucho menos tiempo. Ellos estuvieron pocos días hasta cuando vuelven a aparecer, que ya vamos a ese punto. Ellos, digo, estuvieron pocos días. Pero esos días les parecía una eternidad, porque ellos sabían todo lo que estaba sucediendo y estaban recluidos. Y si salían, salían con mucho temor. Y sabían que si salían no tenían la seguridad de regresar a casa. Es decir, aunque la situación era diferente, la circunstancia interna de vivencia de cada uno, de quienes somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo, algunos somos obreros, algunos somos discípulos, etcétera, etcétera. La incertidumbre era la misma. De tal manera que eso llevó a que efectivamente olvidáramos todo lo que Jesús nos había dicho. En el caso de ellos, por más de 3 años, y en nuestro caso, por 20 o más. Porque ese es el problema. ¿Sabe cuándo uno se siente desamparado? ¿Sabe cuándo uno se siente en angustia? ¿Sabe cuándo uno se siente desolado? ¿Sabe cuándo uno se recluye por temor? Ante cualquier circunstancia, ya sea la amenaza de matar a los cristianos o ya sea la pandemia que igual mata a cristianos y no cristianos. Cuando nosotros olvidamos las palabras de Dios, cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, cuando nosotros no aprendimos bien la palabra de Dios, ahí pasa lo que pasa. ¿Por qué tenían que esconderse ellos? ¿Sí? ¿Por qué tenían que pensar como efectivamente lo pensaron en volver a su vida pasada? Es decir, allí en el Evangelio de Juan capítulo 19 dice que ellos estaban intentando una vez más, porque la mayoría de estos 12, no todos, pero la gran mayoría de estos 12, sí, eran pescadores profesionales, pero Dios les dijo, ya no quiero que sean pescadores de peces, sino pescadores de hombres. ¿Sí? Y les enseñó cómo hacerlo. Pero ellos todo eso olvidaron. Todo lo dicho, todo lo aprendido, muchas de esas cosas aprendidas con goza, con lágrimas, con todo lo que usted quiera, olvidaron. ¿Sí? Y al olvidar, se apoderó la angustia, se apoderó el temor, se apoderó todo, ¿no es cierto? Algo que sucedió igualmente con nosotros. Pues déjeme decirle que cualquier parecido es pura coincidencia y que efectivamente todos le dejaron, todos huyeron, todos se escondieron por temor, en fin, ¿sí? Vemos a 2 discípulos eventualmente en los eventos posteriores, ¿sí? Es decir, a Juan le vemos junto a la cruz y a Pedro que le seguía de lejos, con todo el dolor del alma después de haberle negado a su Señor. Pasa el tiempo y se vuelven a reunir donde tenían que reunirse. Antes de llegar a este punto que quiero compartirle, yo le mencioné que es necesario saber la misión que les había sido dado a los discípulos, a los apóstoles. Ahora ya cabe más decir apóstoles, porque ya eran enviados a cumplir algo. A ellos les dijo, vayan y sanen enfermos y de toda dolencia. Y yo le dije que hay una diferencia, una pequeña diferencia en eso. Cuando dice que sanen enfermos, se está refiriendo a las enfermedades físicas. Y cuando dice que sanen dolencias, se está refiriendo a las enfermedades del alma. Aunque la una tiene mucha relación con la otra, porque hay muchas enfermedades físicas manifiestas en dolores, en quebrantos, en menoscabo de la función de sus órganos. Está relacionado también, digo, con las dolencias del alma, con el sufrimiento, con el dolor, con el quebranto, que se manifiesta luego corporalmente de ese modo. Todo eso mandó a hacer Jesucristo. ¿A quién? A quienes les dio autoridad, a quienes les conformó como equipo de trabajo, a los obreros, diciéndoles que ellos son pocos para la gran cantidad de labor que hay que hacer y que más bien tratemos de buscar más gente que pueda colaborar en la obra. Yo me pregunto, digo, antes de llegar a estos versículos que van a ser los finales, ¿qué pasó con todos los que le seguimos a Jesucristo hace un año? Yo sé que repentinamente nos quedamos sin congregar, que repentinamente nos tocó escondernos por temor, que no sabíamos si cuando salíamos íbamos a volver o no, o en qué condición íbamos a volver, qué problema íbamos a traer a la familia, porque yo podía volver contagiado y traía un virus para toda la familia, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto,
¿Qué pasó con los obreros? ¿Qué pasó con el pueblo, los que asistíamos aquí? Olvidamos que Dios nos dio autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. ¿No era una enfermedad la que nos recluyó? Olvidamos que Dios nos dio capacidad para sanar dolencias, es decir, para sostener el alma. Olvidamos, no sé, no solo la autoridad que nos dio, olvidamos que Dios dijo, si tú haces tu parte, yo te voy a dar. No hace falta que lleves una alforja, no hace falta que lleves más de lo necesario, porque si tú haces tu parte, el obrero es digno de sus salarios. Dicho de otro modo, si tú haces tu parte a pesar de la pandemia, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar, porque es necesario que tú también sustentes. Parece que lo que pasó, y con todo el respeto y con todo el amor del Señor, porque por algo nos dejó la palabra para entender a esos hombres, a esas personas, a esos obreros y a esas multitudes, y nos dejó también para entender a estos hombres, a estas personas, a este pueblo, a estas multitudes. Parece que frente al susto, todos le dejamos y huimos cada quien por su lado. Y allá el templo, porque el ícono del cristianismo desde esa época y desde mucho tiempo atrás, y aún hoy, en las circunstancias que estamos aún hoy, el ícono es el templo. Es ahí donde la gente se reúne, es ahí donde vamos a escuchar la palabra de Dios, es ahí donde inclusive alrededor del templo, en las afueras, los cristianos se reunían para escuchar la palabra de los que hablaban al respecto, unos a favor, otros en contra, unos la verdad, otros engañando. Pero el ícono es el templo de Jerusalén. Nadie iba al templo. ¿Por qué? Por temor a la persecución, a la muerte, a que le identifiquen. Diga, vos estabas con Jesucristo, tú eres uno de ellos, tú hablarnos nos es bastante conocido. Y no se volvió. Parece que si no todos, fueron muy pocos los obreros que estuvieron pendientes de realizar el trabajo, de realizar la función, de cumplir la misión. Y la gran mayoría dejándole, huyeron. Si ahí terminaría la prédica, con seguridad las bancas seguirían como están, vacías. Pero gloria a Dios porque Dios es Dios de oportunidades. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vamos a ver sus versículos también en pantalla, y le pido que usted siga con atención y con reverencia a los mismos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así. Esto era días después, algunos días después, ¿sí? Pocos días después, pero sucedió esto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿No es cierto? Si nosotros vemos y aquí está la importancia de mencionar los nombres de los 12 discípulos allá en Mateo capítulo 10, aquí nuevamente volvemos a ver al equipo de trabajo. No como estuvo conformado, con una pequeña, triste, penosa diferencia, pero aquí está el equipo, ¿no es cierto? ¿Cuál equipo? El equipo que Jesús formó para cumplir una misión, al que le delegó autoridad, al que le mandó a que sane, a que restaure, a que levante, a que libere, y a ese equipo que le dijo, ustedes trabajen, que yo me encargo, porque si son siervos, el siervo es digno de su salario, tranquilo, no va a pasar nada. Al que repentinamente ya no pudo congregarse, a ese equipo le encontramos nuevamente acá, ¿sí? Un equipo que caminó con Jesús fielmente, escuchando sus palabras, etcétera, etcétera, sus advertencias inclusive, pero un equipo que en un momento de susto le dejaron y huyeron, ¿sí? Pero mire la misericordia de Dios. Hoy, domingo 14 de marzo, mire la misericordia de mi precioso Señor Jesucristo. Nos deja ver que aunque todos le dejaron y huyeron, aunque pasó momentos difíciles, aunque el temor les recluyó, hoy permite que nuevamente estemos aquí. Si usted compara
Mateo capítulo 10, versículos, creo que es el 2 y 3 exactamente donde están los nombres. Y compara con los nombres que yo le acabo de mencionar aquí en el versículo 13 del libro de los Hechos, capítulo 1. Va a ver que hay un pequeño cambio. Digo pequeño, triste y lamentable cambio. ¿Sabe por qué? Porque aquí encontramos igualmente al grupo cercano de Jesucristo, a Pedro con su hermano Andrés. Encontramos a Juan con su hermano Jacobo. Encontramos a Felipe, a Bartolomé, a Mateo el publicano. Encontramos a todos los otros, ¿no es cierto? Hay un pequeño cambio aquí, que parece imperceptible, pero es necesario mencionarlo. En aquel grupo de Mateo capítulo 10 estaba Judas Iscariote, el que le habría de entregar. Aquí ya no está él. Aquí está un Judas, sí, pero es Judas hermano de Jacobo. ¿Cuál es ese Jacobo? Es el Santiago que escribe la carta de Santiago. Y Judas es el hermano de este Santiago y medio hermano de madre, ¿sí?, del Señor Jesucristo, que también escribe la carta que está antes del Apocalipsis, que es la carta de Judas. Estaban 12, 11 fieles al equipo. Quizás volvieron con un poquito de vergüenza porque en el momento más crítico dejaron y huyeron, pero el corazón no les permitió dejar definitivamente. Ya no solo a su Señor, de quien tenían cierto que había muerto, pero tenían mucha más certeza que había resucitado. Y aquí están nuevamente para decir, Señor, aquí estamos para continuar con la obra. ¿Cómo podríamos llamarle a esta prédica? Bueno, exactamente lo que ha pasado con la iglesia. Yo le he dicho varias veces en prédicas anteriores que lo que nosotros estamos enfrentando es el mundo, un juicio previo, y la iglesia, una prueba. Y como usted y yo somos parte de la iglesia, entonces a esta prédica le vamos a llamar rendir la prueba. Ellos rindieron la prueba. Aparentemente no aprobaron, pero Dios les dio otra oportunidad. ¿Para qué? Para que más adelante, sea que esta pandemia no cese, o que vengan tiempos peores que están anunciados, advertidos en la palabra de Dios, el pueblo sepa que tiene autoridad, los obreros sepan que no deben olvidar la misión, olvidar el templo, y que sepan que tienen autoridad para sanar enfermedades, para sanar dolencias, para liberar inmundos, para sostener a las multitudes a las cuales hay que verlas con compasión, porque son grandes multitudes en las cuales inclusive hay miembros de nuestras familias, seres queridos que están caminando como ovejas sin pastor. Porque el trabajo de evangelizar y de predicar no concluirá sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús, y qué bueno poder estar nuevamente con los que pueden venir, con el pueblo reunidos en la casa de papá. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 17 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.